Centro Recreativo Lanel. Distrito Emeryt. Ciudad de Melbury. Estado de Melbury. República Central. 6 de la mañana. El amanecer apenas logra perforar la opresiva atmósfera del Centro Recreativo Lanel. En este lugar, policías uniformados se mueven con una eficiencia sombría. Sus radios crepitan con comunicaciones entrecortadas. Las luces intermitentes de las patrullas y la ambulancia que ha llegado demasiado tarde para el oficial Montenegro bañan la cancha de baloncesto y sus alrededores en destellos erráticos de rojo y azul, pintando una escena macabra sobre el suelo de una cancha de básquet, aún manchada de sangre. Aquí, médicos forenses con sus trajes blancos trabajan con diligencia metódica cerca de los dos cuerpos cubiertos por una larga sábana blanca. El aire se carga con el olor metálico de la sangre, el antiséptico y la humedad de la madrugada. Un nuevo día llega, sí, pero nadie en la ciudad de Melbury se espera lo que éste trae consigo, ni la oscuridad que ha danzado en uno de sus más famosos parques. Por favor, dinos qué es lo que sucedió. La voz de un agente especializado en homicidios, cansada pero firme, intenta penetrar la barrera de conmoción de cierta persona. Sentado en una banca metálica y fría, apartado del epicentro del horror, pero inevitablemente su foco, yace Sariel. Tiene la cabeza agachada. Su cabello oscuro y alborotado cae sobre su frente, ocultando parcialmente una mirada perdida en algún abismo insondable. Su ropa elegante, un traje oscuro que antes hablaba de refinamiento, ahora está manchada con la sangre del oficial Montenegro. Esto atrae las miradas curiosas y acusadoras de los uniformados cercanos, unas miradas que lo juzgan sin juicio, que lo condenan en silencio. Sariel no ofrece respuesta, ni siquiera un temblor. Permanece inmóvil, como una estatua rota. Una de las oficiales, una mujer de unos 30 años, de cabello largo, rubio y lacio, piel blanca que brilla con el amanecer, ojos verdiazules y 1,75 m de altura, observa la escena con una perspectiva diferente. Al ver al joven en ese estado catatónico, y después de inspeccionar cuidadosamente los alrededores y los informes preliminares, decide aplicar la presunción de inocencia e intenta establecer algún tipo de comunicación. Por lo que, se acerca con cautela al desconocido. «Joven, ¿puede escucharme?», le pregunta ella, su voz elegante a diferencia del resto, poniéndose de cuclillas para estar a la altura de Sariel. «¿Sabe qué ha pasado?». Sin embargo, a pesar del intento de persuadir a Sariel, la agente no logra ni siquiera moverlo un segundo. El hombre permanece en este mismo estado. Al ver esto, ella se levanta y suspira. No con decepción, sino con cierta tristeza por él. «Será mejor llevarlo a la comisaría», indica uno de sus compañeros, harto de la actitud de estatua de Sariel. «Pero», dice ella, preocupada por el estado del chico, mientras se levanta. A pesar de que todos los demás en la escena parecen creer firmemente en su culpabilidad, un desconocido encontrado en una escena de homicidio múltiple, cubierto de sangre, ella, la oficial rubia, gracias a un agudo olfato, unos ojos especiales que captan detalles minúsculos y experiencia propia de los suyos, está segura de no solo su inocencia, sino también de que la historia es mucho más compleja. Después de todo, hay un olor a ozono y a algo extrañamente quemado que aún persiste débilmente en el aire, y que parece no formar parte de este mundo. Además, la sangre en la ropa del joven no parece coincidir con ninguna herida propia. Lamentablemente, la persona es incapaz de cooperar. Ni siquiera es capaz de levantar la mirada, de conectar con la realidad que lo rodea. Su estado en esos momentos no es el de un culpable tratando de evadir la justicia, sino el de un ser que ha presenciado un horror que ha fracturado su psique. «Traigan las esposas», ordena finalmente una sargento que estaba cerca. Entonces, justo cuando los dos agentes se disponen a proceder con su arresto, el sonido distintivo de un vehículo de alta gama, deteniéndose bruscamente cerca del cordón policial a unos metros de la escena del crimen, llama la atención de la mayoría. Tras eso, una puerta se abre y tras unos segundos se cierra con un golpe seco. La expresión de todos los uniformados presentes, desde los novatos hasta los agentes de más alto rango, se congela casi al instante al ver bajar del vehículo a cierta persona. A cierta mujer con una apariencia distintiva y muy conocida. Y al verla, un silencio tenso, más profundo que el anterior, cae sobre el grupo. «¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué me llamaron?». La voz es femenina, joven, pero con un timbre de autoridad que corta el aire viciado de la escena del crimen. Del auto baja una mujer de 25 años,
de piel blanca, figura reloj de arena, 1,70 m de altura, vestida con un traje formal de color negro y camisa blanca, con una placa colgando en su cuello. Es Salieri Montenegro Neiruk, una famosa detective de la unidad de homicidios, no de una policía local, sino de la Policía Nacional del país. Lo más característico de ella es su cabello color blanco plateado y sus ojos escarlata, ambos completamente naturales. Ninguno de los presentes se atreve a decir algo de inmediato ante su llegada. Sus miradas son esquivas, conscientes de la delicada y dolorosa conexión que esta recién llegada tiene con una de las víctimas principales. Detective Montenegro. Tartamudea finalmente la sargento, la misma que estaba a punto de ordenar la detención de Sariel. Su tono ahora una mezcla de respeto y aprensión. Tras expresar su obvio disgusto por la situación con un ceño fruncido, la recién llegada espera una explicación. Y entonces, alguien finalmente se atreve a hablar. Comienza uno de los agentes más cercanos, pero su voz se apaga al segundo, pues no sabe qué decir. La joven detective dirige su mirada penetrante alrededor, absorbiendo la caótica tranquilidad de la escena. Sus ojos se detienen en los dos bultos cubiertos con sábanas blancas, cerca de la línea de 3 puntos de la cancha de fútbol aledaña. ¿Hay más?, pregunta, su voz ahora más baja, teñida por una premonición que hiela la sangre. Sí. Más adelante, responde un agente, señalando con un gesto sombrío. Llévame, ordena ella, su calma profesional apenas velando la tormenta que poco a poco se forma en su interior. Ambos avanzan entre los restos del enfrentamiento, mientras la joven continúa mirando a su alrededor. Su rostro impasible, pero la opresión del ambiente, la expresión sombría de cada oficial y la palpable tragedia provocan que su corazón comience a latir con una rapidez dolorosa. Aquí está la tercera víctima, anuncia el agente, deteniéndose frente a otra manta blanca que cubre un cuerpo. La chica observa el bulto por un instante. Luego su atención es capturada por la figura sentada en la banca cercana. El joven de cabello oscuro, Sariel, cuya ropa elegante ahora yace manchada de sangre y suciedad. Su postura la de un hombre completamente quebrado. ¿Quién es?, pregunta la chica, su voz recuperando un filo profesional, aunque sus ojos no se apartan del joven, mientras que su corazón, extrañamente comienza a latir con una fuerza sumamente extraña que ella jamás ha sentido antes. No sabemos, responde la oficial rubia que creía en la inocencia del joven, misma que se había movido con ella. Traté de hablar con él, pero desde que llegamos ha permanecido en ese estado. Bien, déjenme intentarlo, dice Salieri, con una nueva nota en su voz, una sospecha, una intuición tanto en su mente como en su corazón ahora extrañamente acelerado que la impulsa a acercarse. Con pasos decididos, se aproxima a la banca donde Sariel permanece ausente. Oye, le dice, su voz ahora más suave, pero firme. Lentamente, como si emergiera de profundidades abisales, el joven alza la mirada y sus ojos, que antes reflejaban un vacío insondable, se encuentran con los de la detective Salieri. Y en un segundo, su expresión pasa de estar perdida y devastada a una de absoluto y mudo estupor. Como si acabara de ver un fantasma o una imposibilidad hecha carne. Mi cabeza es un caos. Un torbellino incesante donde las imágenes de las últimas horas se repiten una y otra vez, en un ciclo nauseabundo, la lucha contra Lumen, el esbirro del caos encarnado, en este lugar, un parque a las afueras de la ciudad. El rostro del oficial Montenegro al recibir el impacto oscuro de ese demonio antes de ser aniquilado por la luz del sol. La lanza de sombras atravesando su pecho, su cuerpo desplomándose, la sangre extendiéndose sobre la cancha, mis intentos de salvarlo a pesar del bloqueo de mis poderes. Sus últimas palabras. La promesa que le hice sobre cuidar a su preciosa hija. Todo permanece allí, girando, impidiendo que pueda escuchar con claridad más allá del estruendo de mis propios pensamientos, del eco de mi impotencia. Las sirenas quejumbrosas, las voces apagadas de los otros policías, el movimiento a mi alrededor. Todo se percibe como a través de un velo grueso y distorsionante mientras las escenas de las últimas 2 horas se repiten una y otra vez. Oye. Sin embargo, una voz femenina, clara, suave, cálida incluso, logra perforar esa barrera de conmoción y ruido interno. Es un sonido que, por alguna razón, corta a través del caos y hace que instintivamente mi cabeza se alce, con mis ojos buscando con lentitud el origen de esa interrupción. Y entonces al verla, mis ojos se abren de par en par, y la perplejidad,
una oleada de puro y mudo asombro, barre con cualquier otro pensamiento o sensación. Es ella. La misma joven cuya imagen el oficial Montenegro en su base, horas atrás, me mostró en la pantalla de su teléfono. Aquella que apenas pude distinguir con claridad entonces por la iluminación. Pero ahora, en persona, de pie ante mí en este parque manchado por la tragedia, bajo la cruda y parpadeante mezcla de las luces rojas y azules de las patrullas y los primeros y pálidos rayos del amanecer que comienzan a teñir el cielo, su presencia es abrumadoramente distinta e impactante. Su cabello largo y ondulado, que en la fotografía me pareció de un rubio incierto por la iluminación, ahora se revela en su verdadera y sorprendente tonalidad. Es un blanco plateado casi iridiscente, como finos hilos, como una luna líquida o nieve recién caída bajo un cielo estrellado, mismo que cae en cascadas suaves alrededor de sus hombros y enmarca un rostro de una palidez marmórea. Su piel blanca, delicada, resalta la intensidad de sus labios, que llevan un tono rojo vivo. Un contraste audaz con la situación. Sin embargo, son sus ojos, los que capturan toda mi atención, los que me roban el aliento y envían una descarga helada a través de mi sistema, un eco de sorpresa que resuena incluso en mi estado debilitado y confuso. No es un simple reflejo de las luces de emergencia, ni una ilusión óptica producto de mi agotamiento y conmoción. Son de un escarlata profundo, brillante, como dos brasas encendidas en la penumbra de su rostro, observándome con una fijeza que es a la vez penetrante, analítica y, extrañamente, desprovista de juicio inmediato. La persona frente a mí, la detective Montenegro que los demás oficiales tratan con una mezcla de respeto y temor, resulta ser la misma que el oficial Montenegro me había mostrado antes, pero la imagen estática y disminuida de un teléfono no le hacía la más mínima justicia, ni me había preparado para esta visión tan singular y sumamente hermosa. Pregunto, la incredulidad todavía aferrada a mi voz. La mujer muestra una expresión de sorpresa, probablemente debido a mi mirada. Sin embargo, tan pronto como pregunto, su expresión se torna más calmada. Detective Salieri Montenegro Neiruk, de la Unidad de Homicidios de la Policía Nacional de la República Central. Responde ella, y su voz, a pesar de la formalidad de su presentación, tiene un tono inesperadamente suave, casi melódico, que envuelve mis oídos de una forma peculiar. Efectivamente, no estoy soñando, ni mi mente me juega una mala pasada producto del trauma y el agotamiento. La joven de cabello blanco plateado y sorprendentes pupilas rojas que está frente a mí es, sin lugar a dudas, la hija del oficial Montenegro. Aquella a quien él, con su último aliento, me pidió proteger. Tras quedarme mirando unos segundos la escena del crimen, el bulto que estaba debajo de mis pies, instintivamente mi mente me hace mirar hacia una figura masculina cercana, que yace sentado en un banco, en un estado catatónico. Una figura que, según su forma corporal, puede que tenga unos 27 o 28 años de edad. Por alguna razón, al verlo, incluso sin verlo completamente, mi corazón, o tal vez mi alma, sienten una mezcla de dolor y felicidad. Una mezcla que jamás antes había sentido. Así que, tras preguntarle la identidad a la oficial de cabello rubio a mi lado, y recibir una respuesta de que no sabía quién era, decido acercarme a él, más por curiosidad, que por genuino interés en su persona. Oye. Digo. Sin embargo, para mi sorpresa, mi voz se torna más suave de lo esperado. Una suavidad que, por supuesto, me sorprende, pues ni siquiera con mi exprometido, Calix Rockefeller, llegué a tener. Él, tras unos segundos, alza lentamente la mirada. Y con cada movimiento suyo, mi corazón, de manera repentina e inexplicable, comienza a latir con más rapidez de lo usual. Y cuando finalmente me mira a los ojos, me quedo paralizada. Sí. Tiene un rostro que incluso superaría a las estrellas jóvenes adultas del cine actual. Y de hecho, es bastante atractivo. Aunque es delgado, puedo ver músculos bajo su ropa formal. Y calculando la distancia entre donde termina la barandilla del banco y donde finaliza su cabeza, puedo decir que es más alto que el promedio de los hombres de este país. Seguramente es más alto que yo, lo cual debería decir algo de su altura, pues yo mido 1,70 m. Y si sumamos su piel blanca, sin imperfección alguna, y su toque gótico, podríamos decir que es perfecto para protagonizar cualquier película juvenil, como una de vampiros o seres sobrenaturales. Sin embargo, lo que más me llama la atención son sus ojos. Son de color verde. Pero, por alguna razón, algo me dice que este no es su color original. Es como si usara pupilentes, o algo que no puedo describir, para ocultar otro color. Un color más profundo, hipnotizante, no natural entre nosotros los humanos.
Y entonces, él habla. Un tono profundo, misterioso, a pesar de estar sorprendido, perdido. Un tono que hace que mi corazón lata con mayor rapidez, y me saque del trance. Rápidamente, al darme cuenta de mis pensamientos, y del extraño efecto antinatural, y a la vez natural que provoca en mi cuerpo, decido ejercer las enseñanzas de mi padre, para reprimir mis emociones, y hablar como lo que soy actualmente. Detective Salieri Montenegro Neiruk, de la Unidad de Homicidios de la Policía Nacional de la República Central. Digo, y mi voz se suaviza aún más de manera involuntaria, como si mi propio cuerpo hubiera obtenido una nueva configuración, específica para este hombre extraño. Sin embargo, él no responde a mi presentación. Simplemente se me queda mirando, como si yo fuera una especie de monstruo, o alguien que no debería existir en este mundo. Y al ver esto, no puedo evitarme enfadarme con él. Pero, no un enfado real, sino un enfado teatral, caprichoso. Sí. Realmente extraño. ¿Puedes decirme qué sucedió? Pregunto, intentando que deje de mirarme fijamente. Normalmente no me importa que me miren de esa manera, no me causa nada debido a mi frialdad típica que exudo de manera natural. Pero él, por alguna razón, provoca que me sienta avergonzada. Y tras unos segundos, al ver que no dirá nada, suspiro. Un suspiro de resignación. Y tras eso, doy media vuelta para volver a la escena del crimen. Algo que, francamente necesitaba, pues, si seguía cerca de él, no sabría que más cosas extrañas pasarían en mi cuerpo. Así que, es mejor mantenerse alejada de ese hombre extraño. Al ver que el joven de cabello negro, Sariel, vuelve a sumirse en su aturdimiento, la detective Salieri Montenegro suspira, un suspiro de resignación ante la aparente imposibilidad de obtener información de él en este momento, pero también de un extraño alivio. Dentro de sí, su corazón, que momentos antes se agitaba con una alegría inexplicable y una calidez sorprendente al encontrarse con la mirada del joven, como si finalmente se hubiera reunido con alguien a quien no veía desde hace muchísimo tiempo, ahora late con una fuerza que le produce escalofríos. La sensación es tan increíble como perturbadora, pues es un torbellino de emociones que no logra comprender, y más considerando la escena y el momento donde se encuentran. Dime, ¿han identificado a las víctimas? Tras el suspiro, ella decide ignorar esas sensaciones anómalas por el momento, apartando la imagen del joven de ojos rojos de su mente y concentrándose en la tarea que la ha traído aquí. De inmediato se dirige a una agente cercana, quien parece ser de las pocas que no sigue los mismos patrones de los demás, donde nadie le quería dar información. Ella le asiente. Basándonos en sus huellas digitales, las víctimas que estaban en la cancha de fútbol de al lado son una fémina llamada Alejandra Hernández López de 28 años y un masculino de nombre Jack Clinton de 30 años. Ambos formaban parte del departamento de policía de Melbury, y además eran pareja sentimental. ¿Saben las causas de su muerte o por qué estaban aquí? Pregunta Salieri, su voz ahora firme y profesional. Según las grabaciones, los enviaron a este lugar debido a que estaba sucediendo algo extraño. Sin embargo, después de un tiempo al no recibir respuesta decidieron llamar a alguien más. Ella se detiene momentáneamente, no queriendo revelar más de lo necesario, no por un placer perverso, sino por el hecho de no querer herirla. La joven detective mira a su alrededor, sus ojos analizando la escena con una intensidad que no pasa desapercibida, analizando esta cancha de baloncesto devastada. ¿Qué sucedió aquí? Pregunta al aire, aunque su mirada sigue fija en los rastros de la batalla. No tenemos idea, detective. Responde un sargento cercano, acercándose con cautela. Pero, por el rastro de destrucción, podemos suponer que hubo un gran enfrentamiento aquí. La chica, Salieri, se mueve entonces hacia el centro de la cancha, analizando cada detalle con sumo cuidado, los casquillos de bala de gran calibre, las marcas de quemaduras en el asfalto, el olor persistente a ozono. Finalmente, se detiene junto a una de las armas abandonadas, un fusil de combate con particularidades tecnológicas evidentes, un diseño avanzado que lo hace diferente a cualquier arma reglamentaria que ella hubiera visto antes. ¿Hay cámaras de seguridad? ¿Alguna grabación del incidente? Pregunta, poniéndose de cuclillas para ver más de cerca el fusil. La agente niega con la cabeza. Negativo, detective. Si bien había varias cámaras cubriendo el perímetro del centro recreativo, todas fueron destruidas de antemano, antes de que llegara la primera unidad, como si alguien no quisiese testigos electrónicos. Tras eso,
Salieri se levanta y se dirige hacia el cuerpo que yace en la cancha de baloncesto, el tercero, aquel cerca del cual estaba sentado Sariel. Sin embargo, tan pronto como fija su mirada en el brazo de la víctima, uno que ha quedado expuesto al moverse la manta que lo cubría, mostrando una cicatriz larga y distintiva que se extiende con una familiaridad desde la muñeca hasta casi el codo, un escalofrío helado recorre su espalda. Un nudo de terror y reconocimiento se forma en su garganta, dejándola sin aliento por un instante. ¿Quién? ¿Quién es la tercera víctima? Pregunta Salieri, y aunque su voz suena calmada, casi clínica en el exterior, por dentro su corazón late con una fuerza desbocada, solo que esta vez ya no con aquella extraña alegría que sintió al ver al joven pelinegro, sino con un horror helado y creciente que amenaza con ahogarla, pues esa cicatriz en ese brazo es una marca demasiado familiar. Una que ha visto innumerables veces. La agente rubia guarda silencio, bajando la mirada con una expresión de profundo pesar. De hecho, todos los demás agentes presentes también callan tan pronto como ella formula la pregunta, un manto de incomodidad y tristeza descendiendo sobre ellos. Nadie se atreve a ser el portador de la noticia. ¿Por qué no responden? Insiste Salieri, y una fina grieta comienza a aparecer en su fachada de tranquilidad profesional, una nota de urgencia y un dolor apenas contenido filtrándose en su voz. Al ver que ninguno le da una respuesta directa, ella decide finalmente afrontar ese extraño y creciente miedo que surgió al ver la cicatriz. Con una resolución sombría, da un paso al frente, se inclina sobre el cuerpo cubierto y, con manos que intenta mantener firmes, comienza a quitar la sábana lentamente, centímetro a centímetro. Finalmente, la tela es retirada por completo, revelando el rostro pálido y sin vida de León Montenegro Solís, comandante de la estación de policía del distrito de Morian, de la ciudad de Melbury, y también, el anterior heredero de los Montenegro, una de las 7 familias fundadoras de este país, segunda más rica de la República Central, y la tercera más rica de todo el mundo. Pero sobre todos esos títulos, también su padre, la única persona que ha estado con Salieri desde la extraña desaparición de su madre, cuando ella tenía 5 años de edad, y la única persona que estuvo con ella al no poder contar con los Montenegro, debido a la repulsión del anciano patriarca hacia León por haber elegido a una mujer que era la viva imagen de Salieri. Y ahora este mismo no solo estaba muerto, sino que también tenía una herida circular en su pecho de unos 5 centímetros de diámetro, una herida que provocaba una carne oscura. El silencio inunda el lugar, espeso y sofocante. Las miradas de todos los presentes, cargadas de compasión y una tensa expectativa, se dirigen hacia la detective Montenegro. Ella, sin embargo, solo observa con una tranquilidad casi antinatural, el cuerpo sin vida que yace bajo sus pies, el rostro de su padre sereno en la muerte, a pesar de la herida brutal en su pecho. ¿Cómo pasó esto? Finalmente, después de lo que parecen ser al menos 3 minutos de un silencio sepulcral, ella habla, su voz es baja, controlada, pero con un filo de acero que vibra por debajo. No sabemos. Responde la sargento, con cautela, acercándose un paso. Cuando llegamos, él ya estaba así. El cuerpo de Salieri tiembla un poco, una sacudida casi imperceptible que lucha por contener con todas sus fuerzas. Sin embargo, en ese momento ella recuerda las innumerables lecciones de su padre, la calma férrea, la capacidad de mantener la cabeza fría incluso en los momentos más críticos, una cualidad que él siempre le había enseñado y exigido. Así que, aprieta la mandíbula, sus ojos escarlata fijos en el rostro de su padre, grabando cada detalle. Pero... continúa la sargento, rompiendo el tenso silencio y señalando con un gesto de cabeza hacia la banca cercana. Es probable que ese chico pelinegro de ahí sepa algo, pues era el único que vimos cuando llegamos. Tan pronto como escucho el silencio sepulcral que sigue a la revelación del cuerpo del oficial, dejo de fingir mi estado catatónico y alzo lentamente la mirada, llevándola hacia la detective. Aunque ella, por fuera, se mantiene admirablemente calmada ante la visión de su padre sin vida, estoy seguro de que un torbellino de emociones encontradas la está invadiendo en este momento. Por ello, decido permanecer callado, observándola, y esperar a que sea ella quien vuelva a entablar conversación conmigo. ¡Ey! Algo que, tras unos segundos, finalmente sucede. Sus ojos, ahora quizás un poco menos brillantes debido al dolor, pero no menos intensos, se fijan en los míos mientras camina con rapidez hacia mí. Necesito que me digas todo lo que acaba de suceder, sin perder ningún detalle. Su tono ahora muestra un matiz de desesperación contenida. No es una petición, es una orden directa, la de alguien que busca respuestas en medio del caos y el dolor.
Suspiro. La tarea es irreal de creer, pero completamente necesaria para que entienda lo sucedido. Solo espero que no me tome por un loco. Así que, comienzo a hacer un resumen de los acontecimientos, relatando desde mi despertar, el día anterior, como a las 8 de la noche, en aquella celda subterránea ubicada en un pequeño pueblo a 1 hora de la ciudad de Melbury pero dentro del mismo estado. Una celda que resultó ser una atrapademonios, la conversación con el oficial Montenegro sobre por qué aparecía ahí, la llegada de Lumen, Sackech y Aren, esbirros de Luciel, el regente del Guena, para matarme, nuestra desesperada huida y el enfrentamiento final aquí entre Lumen, el oficial Montenegro y yo, en esta cancha de básquet. Lamentablemente, cuando estaba a punto de ser eliminado por Lumen, el oficial Montenegro fue mortalmente herido por él. Hago una pausa, el recuerdo de la lanza de sombras atravesando el pecho del oficial aún fresco y doloroso. No pude hacer nada para poder salvarlo debido al bloqueo del 99.9% de mi poder real, producto del veneno que me inyectaron antes de aparecer en esa prisión a las afueras de Melbury. El ceño de la detective se frunce visiblemente mientras me escucha. Cada palabra solo la hace enfurecer más. Aunque claro, solo alguien observador podría ver esto. Sí, es obvio que no tiene idea de lo que estoy hablando, y por la expresión que ahora endurece sus facciones, probablemente cree que estoy mintiendo descaradamente o diciendo tonterías para evadir alguna responsabilidad. En otras palabras, me ha tomado como un loco. Si sabes que mentirle a la policía es un delito grave, no. Su voz es fría, cortante. Suspiro de nuevo, esta vez con una pizca de resignación. No puedo culparla por su escepticismo. En la actualidad, en el año 2025 según el nuevo calendario mundial, creado tras la llegada de Lan, el emperador de la República Central hace 2030 años a este mundo, Astel, y usado a partir de la fundación de este país hace 2025 años, los demonios, Surnaturel como Wesnaf o Wesion, y demás entidades sobrenaturales, no son más que cuentos de hadas o leyendas de terror para la gran mayoría de los humanos. Únicamente unos pocos, como los Merbuisen, humanos que han obtenido poderes de entidades divinas, usuarios Enial, humanos capaces de usar algunas de las 5 energías primordiales, mana, aura, poder divino, ki o energía espiritual, o aquellos que han tenido encuentros desafortunados, tienen acceso a este mundo alterno y pueden ver a estas criaturas. Para el resto, para cualquiera que narre o escuche y crea completamente este tipo de cosas, sería, en el mejor de los casos, tachado de loco. Sé que suena algo increíble de creer, pero, detective, lo que digo es totalmente real. Afirmo, manteniendo su mirada. Desvío por un instante mi atención y fijo mi mirada en la agente de policía de cabello rubio lacio, piel blanca, 1,75 m de altura y 30 años de edad, que está de pie, al lado de la detective Montenegro. Ella, al sentir mi mirada directa, se sobresalta visiblemente y da un pequeño e involuntario paso hacia atrás, sus ojos verdeazules agrandándose por un instante. ¿Sucede algo?, pregunta la detective, notando la reacción de su subordinada. No, no, responde la agente con demasiada rapidez, recomponiéndose. No pasa nada, detective. Una leve sonrisa, casi imperceptible, se dibuja en mis labios. Claramente sí que pasa algo con esta gente, o más bien, esconde un secreto que mi simple mirada parece haber perturbado. Un algo muy interesante. Agentes. La detective hace una señal con su mano, llamando a 2 uniformados que se acercan con una mezcla de respeto y cautela. Llévense a esta persona a la estación de policía y preparen la sala de interrogatorios. Ordena, su tono típico de una comandante. Entendido. Asienten ambos al unísono. Pero, ¿cuál estación? La detective hace un gesto, llevándose una mano a la barbilla como si estuviera sopesando las opciones, sus ojos rojos momentáneamente desviados de mí. Detective. Interviene la agente que antes mostró sorpresa ante mi mirada, la misma que me pareció ocultar algo. Esta vez su voz es respetuosa pero firme. Si me permite, puedo darle una sugerencia. Adelante. Concede la detective, girándose ligeramente hacia ella. ¿Por qué no llevarlo a la estación donde su padre trabajaba? Sugiere la agente, y su mirada se cruza brevemente con la mía, indescifrable. Estoy segura de que allí se sentirá más cómodo y podrá decirle todo sin tantas presiones. La detective frunce el ceño, una sombra de dolor cruzando sus facciones al mencionar a su padre. ¿Tiene que ser en ese lugar? Está algo alejado del centro. La agente asiente con convicción. Por supuesto. Dada la naturaleza de este caso, siento que estaría bien enviarlo a ese lugar. Está bien. Al ver la mirada de confianza y quizás algo más en los ojos de la agente, la detective finalmente asiente, aunque con una clara reticencia.
Llévenlo a la estación del distrito de Morian, e infórmenme ustedes de cualquier novedad. Entendido, detective. Responden los dos agentes. Rápidamente, los agentes me esposan, el frío metal cerrándose sobre mis muñecas. Tras eso, me conducen con firmeza hacia una de las patrullas estacionadas dentro del centro recreativo. Sin embargo, mientras me sacan del epicentro de la tragedia, entre el ir y venir de forenses y otros oficiales, mis ojos se cruzan una última vez con los de la agente rubia que sugirió el cambio de estación. Ella, con sutileza, y asegurándose de que nadie más la vea, esboza una sonrisa pícara, hace el gesto de paz con sus dos dedos y me guiña un ojo. Ja. Una sonrisa fugaz, la primera en mucho tiempo que no es de sarcasmo o amargura, se dibuja en mis labios. Si algún día la vuelvo a ver, la recompensaré por esto, agente. Digo para mis adentros, apreciando su inesperada y discreta intervención.